Nuestro tema de hoy es la obra del Espíritu Santo, parte 2, convenciendo de justicia. Antes de iniciar nuestro tema, queremos pedir la bendición del Señor. Maravilloso y buen Dios, cuya morada es en lo más alto y sublime de los cielos, al estudiar tu palabra en esta hora, pedimos tu bendición. Que tu Espíritu, quien la inspiró, nos capacite para entenderla, para aceptarla y vivir por ella. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Como vimos en nuestro tema anterior, la primera obra del Espíritu Santo es convencer de pecado, y ese pecado era que no creíamos en Cristo. Ahora vamos a estudiar la segunda parte, que es convenciendo de justicia. Y para esto quiero invitarles que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, el capítulo 16, y vamos a leer los versículos 8 al 10. San Juan 16, versículos 8 al 10. Dice allí: y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Ahora, cuando leemos este versículo, que la razón por la cual el Espíritu Santo convencería de justicia es porque Cristo iría al Padre y no lo veríamos más, vemos que aparentemente no hay una relación. Decimos, ¿qué tiene que ver que el Espíritu nos convenza de justicia con que Cristo haya ido al Padre? Sin embargo, cuando leemos la Biblia con cuidado y permitimos que el Espíritu Santo nos alumbre, vemos que la relación es muy estrecha, sino que nuestro Señor Jesucristo en su sabiduría lo presenta de tal manera que nos obliga a escudriñar las escrituras para poder encontrar lo que realmente Él quiso decir. Y gloria a Dios por su Santo Espíritu, hoy vamos a encontrar la relación que hay entre que Cristo haya ido al Padre y que seamos convencidos de justicia. En el libro de Romanos, el capítulo 4, el versículo 24 y 25 dice lo siguiente: sino también para nosotros, a quienes será atribuida justicia, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesús, quien fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Como puedes ver aquí, dice que hay una relación entre la resurrección de Cristo y nuestra justificación. Cuando leímos en San Juan 16, allá no dice resurrección, pero dice, serán convencidos de justicia porque voy al Padre y no me veréis más. ¿Y cuándo se fue el Padre? Pues cuando resucitó. O sea, Cristo estaba apelando a su resurrección. Ahora, ¿qué tiene que ver entonces la resurrección de Cristo con que nosotros seamos convencidos de justicia? Es un tema extraordinario que me gozo en poder compartir con ustedes. Todos hemos escuchado acerca del término justificación por la fe. ¿Qué significa justificación por la fe? Pues que usted y yo creemos en Cristo, en que Él murió, en que Él resucitó, y cuando creemos eso, pues somos justificados. La Biblia está llena de textos donde apuntan hacia esta gran verdad. Justificados por la fe significa que creemos que Cristo murió y que Cristo resucitó. Sin embargo, quiero decirles que el creer que la Biblia enseña no es exactamente el creer que nosotros pensamos que es. Un ejemplo de lo que estoy diciendo lo encontramos en el libro de Santiago. Acompáñenme en sus Biblias al libro de Santiago, el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 19. Santiago, el capítulo 2, el versículo 19, cita lo siguiente: ¿tú crees que Dios es uno? Hace bien. También los demonios creen, pero tiemblan. Aquí dice que los demonios creen. ¿Será por eso que los demonios serán salvos? Sabemos que no. Porque la manera de creer de estos individuos, en este caso los demonios, es un creer intelectual. Saben que hay un Dios porque alguna vez fueron ángeles que sirvieron a Dios, pero fueron retirados del cielo. Ahora, si el creer de Dios no es un creer de boca que diga yo creo y ya, ¿a qué creer se está manifestando?
Hoy quiero que entiendas cuál es la fe que justifica. No es cualquier fe, es una fe que la Biblia nos muestra cuál es el camino a seguir para que demostremos que realmente sí creemos en que Cristo resucitó. Y para comprender este punto, queremos irnos a la historia de Abraham. El apóstol Pablo utiliza la historia de Abraham en el libro de Romanos, capítulo 4. Romanos capítulo 4. Y nos vamos a ubicar en el versículo 3. Romanos capítulo 4, versículo 3. Dice allí lo siguiente: pero, ¿qué dice la escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Allí dice eso. Sin embargo, no explica aquí en este relato, a qué clase de fe se está refiriendo. Sin embargo, el apóstol Pablo hace una extensión de este versículo, cuando en el versículo 18 ahora sí va a explicar. Si ustedes notan en Romanos capítulo 4, el versículo 3, dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ahora, en el versículo 18 de este mismo capítulo, él va a empezar diciendo, Abraham creyó, pero ahí va a meter un contenido, va a agregar un contenido que va a explicar a qué clase de creer se estaba refiriendo Pablo cuando habló de que Abraham creyó. Miren lo que dice Romanos 4:18. Abraham creyó, coma, esperando contra toda esperanza para venir a ser padre de muchas naciones, según le había sido dicho. Así será el número de tus descendientes. Y su fe no flaqueó ni al considerar su cuerpo ya muerto, siendo casi de 100 años, ni el seno muerto de Sara. No olviden esa palabra, el seno muerto de Sara, y que el cuerpo de Abraham estaba prácticamente muerto. No olviden el término muerto, que es muy importante en lo que viene más adelante. Dice el verso 20, tampoco dudó ni desconfió de la promesa de Dios, antes se fortaleció por la fe y dio gloria a Dios. Plenamente convencido de que Dios tenía poder, esta es la otra palabra que quiero que subrayen, que la convicción de Abraham era en el poder de Dios para cumplir lo que había prometido. Ahora, ¿por qué estoy tocando este punto? ¿Por qué dije que tuvieran en cuenta la palabra muerto? Que Abraham prácticamente casi muerto, no desconfió de la promesa de Dios. Sucede, mis queridos hermanos, que voy a demostrarles no solo con este acontecimiento, sino con algunas otras citas bíblicas, que la fe que justifica tiene que pasar por experiencias donde la persona a quien se le va a atribuir justicia prácticamente tiene que experimentar la muerte en diferentes aspectos. Por ejemplo, no es que en este caso Abraham se iba a morir, sino que su cuerpo estaba prácticamente muerto, o sea, ya estaba viejo como para poder tener descendientes. O no es que Sara se iba a morir, sino que su seno estaba muerto, o sea, ya no podía engendrar hijos. O sea, la fe que justifica es una fe que tiene que pasar por un acontecimiento que va relacionado con la muerte. Y ya van a entender por qué. Sucede que el apóstol Pablo también cuenta su propia experiencia. Y quiero que vamos a estudiar, leamos esa parte del apóstol Pablo en el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 8 y 9. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice allí lo siguiente: hermanos, no queremos que ignoréis la tribulación que nos vino en Asia, nos abrumó sobremanera hasta que perdí toda esperanza de vivir. O sea, se vio prácticamente confrontado con ¿qué? Con la muerte, porque dice que perdió la esperanza de vivir. Versículo 9 dice, sentimos en nosotros la sentencia de muerte, para no confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Sí notaron nuevamente este episodio? O sea, así como Abraham
La fe que tuvo fue por encima de algo que prácticamente estaba muerto, en este caso su cuerpo y el seno muerto de Sara. Así también el apóstol Pablo tuvo que afrontar una tribulación, una prueba donde aquí sí era su propia vida la que estuvo a punto de perder. Sin embargo, dice que Dios les permitió pasar por eso para no confiar en sí mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. De la misma manera vamos a encontrar este mismo episodio en el libro de Hebreos, hablando de Abraham, pero ya con la prueba de cuando iba a entregar a su hijo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículos 7 al 19, noten bien que se repite el mismo patrón. Hebreos capítulo 11, versículos 17 al versículo 19, dice allí lo siguiente. Cuando Abraham fue probado por la fe, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, estuvo a punto de ofrecer a su hijo único, habiéndole sido dicho, en Isaac tendrás descendientes de tu nombre. Ahora miren por qué Abraham iba a ofrecer a su hijo. Dice el verso 19. Abraham pensaba que Dios es poderoso para resucitar aún a los muertos. Por eso en figura volvió a recibir a Isaac. Como pueden ver, este patrón se repite. O sea, no es solamente que Abraham decía, yo creo que Dios puede resucitar, sino que cuando enfrentaba alguna prueba que estaba relacionada con la muerte, seguía adelante en fe porque creía de verdad en el poder de Dios. De la misma manera, todos los que vayamos a ser justificados por la fe, tenemos que demostrar con nuestras obras que sí creemos en el poder de Dios. Y para eso, escúchenme bien, para eso tenemos que pasar no por cualquier clase de pruebas, sino en pruebas donde literalmente sea imposible humanamente la solución. Si tú te preguntas, ¿qué clase de pruebas pueden ser entonces? Simplemente pruebas que sean imposibles para el ser humano resolver. ¿Ok? Y es importante entender esto, porque lastimosamente cuando vienen las pruebas donde humanamente es imposible, ahí es donde tiramos la toalla y decidimos retroceder. Y la Biblia dice que el que retrocede no agradará al Señor. Mis queridos hermanos, ¿por qué Dios permite esas pruebas hasta ese nivel? Para que demostremos que lo que hemos dicho de boca, que creemos que Dios tiene poder para resucitar a los muertos, lo manifestemos con la fe cuando vengan las pruebas difíciles que humanamente no vemos ninguna solución. Yo les pregunto, ¿hay alguna situación humanamente más difícil que la misma muerte? No existe ninguna. Porque humanamente que un muerto se levante, eso es imposible. Si tú dices que crees que Dios tiene el poder para levantarnos de los muertos, ¿cómo vas a flaquear cuando vengan pruebas por más difíciles que parezcan? Debes de entender el propósito de esas pruebas. Y es que Dios las permite para que pueda ser justificado al manifestar la fe en el poder de Dios. Otra cita bíblica que nos confirma esta idea. ¿Cuál idea? Que cuando la Biblia dice que creemos en el poder de Dios, se está refiriendo exactamente en la que Dios puede resucitar a los muertos. En el libro de Efesios, vayan conmigo al libro de Efesios y se ubican en el capítulo 1, los versículos 18 al 20. Efesios capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice allí lo siguiente. Pablo, orando a Dios por la iglesia, dice, que Dios alumbre los ojos de vuestro corazón para que conozcáis la esperanza a que fuisteis llamados, la riqueza de su gloriosa herencia en los santos y la incomparable grandeza de su poder. Miren, Pablo desea que la iglesia conozca la incomparable grandeza del poder de Dios hacia los que creemos, la fuerza eficaz de su potencia. Y ahorita en el verso 20 va a decir a qué se está refiriendo cuando dice poder. Ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó
resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos. Podemos contemplar, cuando la Biblia se refiere al poder de Dios, se está refiriendo específicamente en el poder que Dios tiene para hacer lo imposible, que es resucitar a los muertos. Por eso, cuando Jesús dijo que el Espíritu Santo nos convencería de justicia, porque voy al Padre y no me veréis más, esa convicción se está refiriendo a esa experiencia. Es decir, cuando tú pases por una prueba imposible de resolver humanamente y el Espíritu Santo te lleve por ese camino de tribulación y a la final veas el poder de Él dándote la victoria, entonces por experiencia te convencerás de que sí hay un Cristo que murió y que resucitó. Ya no lo creerás de boca o de manera intelectual, sino que por experiencia habrás comprobado el poder de Dios y dirás, Cristo resucitó de entre los muertos. Mis queridos hermanos, esta es la verdadera fe, esta es la fe que justifica y está relacionada con las tribulaciones, como lo pueden ver, porque es a través de las pruebas, y no olviden, no estoy hablando de cualquier prueba, estoy hablando de pruebas donde humanamente sea imposible resolver. Dios te irá llevando de prueba en prueba hasta que puedas soportar pruebas de ese nivel, pero cuando te lleguen, no te desanimes, porque allí llegará una prueba donde tal vez dirás, no, realmente yo creo que Dios no existe, sentirás que estás solo. Será una experiencia maravillosa. Será duro, pasarás una prueba donde tal vez quieras dudar de que Dios está allí, pero con los ojos puestos en Jesús saldrás victorioso. Ahora, no estoy diciendo con los ojos puestos en Jesús por casualidad. Esta ha sido mi experiencia para sostenerme en las pruebas que he vivido que son humanamente imposibles de resolver. ¿Por qué digo que los ojos puestos en Jesús? Porque Jesús ya pasó por esto. Cuando Jesús estuvo en la cruz se sintió abandonado. Dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió solo, abandonado por el Padre. Sin embargo, él sabía que el Padre le había prometido que lo resucitaría al tercer día. O sea, humanamente Jesús estaba perdido, solo. Pero la fe en el poder de su Padre, que al tercer día lo resucitaría, lo hizo seguir confiado hasta la muerte y muerte de cruz. Por ende, cuando tú también pases por este mismo camino por el cual el Señor nos trazó, acuérdate que Jesús ya pasó por allí y salió victorioso y Él es la garantía de nuestra victoria. Así que mis queridos hermanos, este es un mensaje de esperanza. Esto es un mensaje de fortalecer nuestra fe en los tiempos de tribulación. Y quiero cerrar mi tema con esta cita que abarca lo que hemos dicho. Se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 14. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 14, el versículo 22. Dice allí, confirmaron el ánimo de los discípulos, exhortándolos a permanecer en la fe. Les dijeron, es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. ¿Puedes entender este versículo según lo que hemos hablado? Dice, es necesario, o sea, sin eso no se entra. Es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque los que van a entrar en el reino de Dios son los justos. ¿Y quiénes van a ser los justificados? Los que creyeron en el poder de Dios. ¿Y cómo manifestaron que creyeron en el poder de Dios? Porque pasaron por tribulaciones humanamente imposibles y creyeron que Dios les podría solucionar. Dios se lo solucionó y se convencieron de la justicia que es el poder de Dios. Que el Señor te bendiga y te conceda la gracia y el privilegio de pasar por esta experiencia victorioso para la gloria de su santo nombre. Señor te bendiga.